Por eso digo, súbele todo lo que quieras, no me van a escuchar. Muchas gracias. Ay, ahora sí, ahí estamos. Ok. Bien, como les decía, estos son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Y sabe que es el tiempo que nos toca vivir. Pero también para este tiempo el Señor nos ha permitido llegar, ¿verdad? Para poder levantar la voz y hacer la diferencia. También le recuerdo una cosa interesante, importante, acerca de la iglesia del último tiempo. No se asuste ni se amedrente porque la iglesia no tenga tanto poder. La verdad de las cosas es que la única iglesia que va a ser levantada al cielo es la iglesia que tiene poco poder. Así dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 3. Esto no demerita lo que hacemos, lo que podamos hacer nosotros como iglesia, sino que en comparación con el poder aparente del mundo, parece que no tenemos tal poder. Y sin embargo, lo que hagamos, lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Levante su voz, no mande a sus hijos este martes, no los mande a las escuelas. Dice, pero ¿quién los va a cuidar? Pues cuídelos usted. Si no voy al trabajo, no gano dinero. Es mejor que no gane dinero un día a que sus hijos se pierdan por toda la vida. Entonces, cuida de la familia. Tenemos que cuidar a las generaciones que siguen. Es nuestra responsabilidad ver por estas generaciones que ellos crezcan de una manera correcta, sin la corrupción que ya el mundo por sí les enseña. Encima de todo, quitarles el derecho a los padres de educar a sus hijos. Eso es terrible. Ese es el principio de la indoctrinación que usó Hitler en los años 30. Es la realidad, la historia se está repitiendo, mis hermanos. Hitler comenzó indoctrinando a los niños desde kinder, empezó hablando desde esas edades, y es lo mismo que está ocurriendo hoy en día aquí. Y esto dicen algunos liberales, aún algunos pseudo cristianos liberales, que dicen es la culpa la tiene el presidente. El presidente Trump, quiero avisarles, y para que corrijan su manera de pensar cristianos, no es un mal presidente. Está haciendo las cosas que debieron haber hecho todos los presidentes de Estados Unidos y que jamás nadie ha hecho. Está queriendo volver las cosas a su curso que deben tomar, respetar la vida sobre todas las cosas. Hoy por hoy sabemos que en el estado de Nueva York y en Virginia, los gobernadores, las autoridades están permitiendo el aborto aún en el momento del alumbramiento. Es algo terrible, es vergonzoso, es aterrador, es crimen masivo y la gente lo aplaude y dice, el derecho de las mujeres. Ese no es el derecho de las mujeres, ¿dónde está el derecho de los niños? ¿Dónde está el derecho de las nuevas generaciones que no pueden levantar su voz? Este presidente está en contra de esto y quiere acabar con ello. Y al mismo tiempo quiere regresar el estudio de la Biblia a la escuela. Pero los liberales dicen, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sabe qué? Dicen, pero es que, y todo lo disfrazan y nos meten en la cabeza ideas que no son correctas para engañarnos. ¿Cómo nos quieren engañar nosotros? Somos los hispanos somos una mayoría, no una minoría en este país. Y nos dicen, el presidente Trump quiere poner una barda, quiere que no entremos, quiere echar a los indocumentados. ¿Sabe qué? Si nos van a sacar a los indocumentados de este país, pero vamos a salvar la vida de humanos, vale la pena. Ahora, no lo va a hacer, entendámoslo. Ese es lo que los medios quieren manejar para engañarnos a todos, para que nos vayamos con los liberales que nos van a permitir estar en este lugar. Este estado de California es un estado que llaman un estado santuario. Hay ciudades santuarias aquí como San Francisco. ¿Y sabe usted lo que pasa en las calles de San Francisco? Lo peor de lo peor, inmoralidad por todos lados, porque es un lugar santuario. Y no se trata de que tengas o no documentos, se trata de estar en contra de la voluntad de Dios en cuanto a estas cosas que son de suma importancia. El amor de Dios, en el que estamos, el tema que hemos venido hablando este mes, y porque así está en la palabra de Dios, vamos libro por libro, nos habla de estas cosas, del amor. El amor, pero no a la vista del hombre. El amor a la vista de los hombres, dicen, no hagas olas, todos estamos en paz. Permite lo que sea para que no te metas con la vida de nadie. La verdad de ellos es su verdad y tienes que aceptarla tal como es. Ese es un engaño del diablo.
Ese es un engaño terrible y no podemos aceptarlo como tal. Por eso hemos venido estudiando acerca del amor de Dios. El amor de Dios que es diferente al amor de los humanos que no entienden el concepto, no entendemos el concepto del amor de Dios. La semana pasada hablamos inclusive de esto, lanzamos una pregunta y nos cuestionamos. Recuerda la pregunta, si el amor de Dios tiene límite, si el amor tiene límite, y sí lo tiene, mis hermanos. La respuesta es sí. El amor de Dios, cuando usted lo estudie y lo descubra en lo que vamos a ir viendo en esta semana, la semana que sigue, yo creo que hasta la otra semana, por lo que vamos a tener que parar el estudio de hoy a la mitad, es lo siguiente. El amor de Dios es limitado, exclusivo y especial. Así es. Es eterno, es infinito, pero es limitado. Nada más a aquellas personas que son salvas. La benignidad de Dios es para toda la humanidad. Por la benignidad de Dios tenemos aire que respirar. Por la benignidad de Dios tenemos luz con la que podemos ver. Un planeta que gira y un sistema solar que no deja de cumplir esas reglas que el Señor puso. Pero el amor de Dios, el amor ágape, es algo especial que Dios solamente tiene para aquellos que son llamados por Él a ser salvos. Así es, mis hermanos. De la misma manera que no todos somos hijos de Dios, gran engaño de la humanidad para hacernos creer que todos somos hermanos. No somos hermanos. No es cierto. Eso es un engaño. Solamente somos aquellos que somos salvos porque el Señor nos ha llamado. Esto es sumamente importante porque tenemos que entender el amor de Dios tal y como es. ¿Por qué es el amor de Dios así? Porque Él es Dios. Él es Dios y es justo. Tiene justicia. No podemos tener el amor de Dios sin su justicia. En el humano esto es imposible, para Dios no es imposible. Pero no lo hemos comprendido y hemos cambiado el concepto del amor y lo hemos ensuciado con conceptos humanos que no son reales y que han llevado a esta sociedad al extremo en que hemos caído el día de hoy. Nosotros, sin embargo, la iglesia, hablamos la semana pasada, podemos presentar a esta humanidad, a la humanidad que se está cayendo, que está perdiendo en todo este tipo de cosas, el rostro de Dios para que ellos también crean. Y el rostro de Dios se representa, se muestra a la humanidad a través de nuestro comportamiento como hijos e hijas de Dios. Si estamos o no viviendo el amor de Dios, si estamos o no obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y amamos como Dios nos ama, estamos mostrando el rostro de Dios a la humanidad. Y la gente va a poder ver a Dios y la gente va a poder ser salva y vivir en el amor de Dios. Mientras esto no ocurra, mis hermanos, mientras no demos testimonio, no importa cuántas palabras hablemos allá afuera, si traemos una Biblia bajo el brazo y nos ponemos a predicarle a la gente en la calle, si nuestras vidas no dan testimonio, esto no significa nada. Entonces tenemos que dar esa representación de lo que es el rostro de Dios a la humanidad y tomamos este verso para partir de ello la semana pasada. Es un verso que estudiamos en ese sentido, es el verso número 12, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado o completado. Allí es donde está la clave. La gente no ve a Dios, pero lo puede ver a través del testimonio en nosotros. La semana pasada planteamos el problema del amor de Dios, levantando la pregunta acerca de lo que significa la expresión que Juan repite y que dice: Dios es amor. El concepto más completo de lo que esto significa lo vamos a ver en las siguientes semanas, pero ahora vamos a ver dos aspectos, o por lo menos uno el día de hoy, en cómo se manifiesta ese amor en aquellos que vivimos en ese amor. Así que acompáñame a leer primera carta de Juan, capítulo 4, versos 17 al 21. Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, bendito seas, te damos gracias por la palabra en este día, palabra oportuna en los tiempos difíciles en los que estamos viviendo, cuando la humanidad entera, nuestro estado en particular, donde estamos aquí en el estado de California, ha tergiversado el concepto de lo que es el amor. Y en aras de lo que es el sensacionalismo, la sensualidad humana, hemos llevado los conceptos a un lugar donde jamás debieron haber sido llevados, porque se salen del concepto que tú mismo has plasmado en tu palabra como lo que es el amor verdadero. Y ahora, Señor, nos movemos en tiempos difíciles realmente, tiempos en que todos los días las iglesias se cierran porque la gente no quiere ir a escuchar el mensaje de la verdad. Tiempos en los que también florecen otras iglesias en las que no se da el mensaje de la verdad, sino simplemente se levantan los ánimos de la gente y se les dice, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Señor, hemos confundido el bien y llamamos bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. En esta mañana, Señor, en esta palabra que estamos estudiando, queremos conocerte un poco más, conocer de tu carácter moral y de lo que significa el amor en el cual nos has llamado. Tenemos que ser perfeccionados. Amor en el cual tenemos que vivir y aprender a compartir como hermanos. Amarnos unos a otros fue tu enseñanza. Señor, necesitamos escuchar esta palabra con urgencia, con atención, de manera que transforme nuestra manera de pensar acerca de quién eres tú y de lo que tú deseas de nosotros. De la libertad que nos has dado también para poder movernos obedeciendo a tu palabra, a tu voluntad, y rechazando toda doctrina de parte del hombre que intenta confundirnos y hacer daño a nuestras propias familias. Levanta hombres y mujeres esforzados en esta congregación que luchen por sus familias también, Señor. Te pedimos que hagas esto y que bendigas a cada familia, a cada padre, a cada madre, de manera, Señor, que sus hijos puedan ser enseñados en el temor de Dios. Y que nadie puede quitarnos este derecho que nos has dado naturalmente de ser nosotros los que llevemos y llevemos el mensaje del Evangelio, la enseñanza de lo que es el temor a Dios, la sabiduría que solamente viene de ti a nuestras generaciones, para que ellos también vivan de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor, y nos ponemos a tu disposición para que nos hables y transformes nuestra manera de pensar en este mismo día. Y te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, al comenzar estos versos que acabamos de leer, nos damos cuenta que estamos en una situación incompleta a la hora de empezar con el primero de ellos, porque no tiene sentido simplemente si comenzamos en el verso 17. Pero recuerde, esto es un estudio que continúa de otro, así que podemos tomar un versículo anterior y retomar el tema y continuar con un sentido que sea contextualmente correcto. Así que leamos el verso 16 y 17 juntos para que tome sentido la enseñanza de este día. Dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Veamos estos dos versos a la luz de otro pasaje bíblico que les dejé de tarea. La semana pasada les dejé una tarea muy importante, les dije, tenían que leer, estudiar Romanos capítulo número 1. Y esto es muy importante porque nos va a dar luz a lo que estamos tratando en este día en cuanto a lo que es el amor de Dios y en cuanto a lo que es vivir en el amor de Dios. El tema de hoy es viviendo en el amor de Dios. Así que acompáñenme a Romanos capítulo número 1 y veamos acerca de la pregunta que habíamos lanzado en cuanto
al amor de Dios. Si el amor de Dios es limitado. Y muchas personas aún en círculos cristianos dicen, no, Dios no tiene un amor limitado, es ilimitado. Y eso es falso. Bíblicamente lo que vamos a leer nos va a comprobar que sí, el amor de Dios es limitado, es exclusivo y especial. Así que vamos a leer estos versículos y vamos a comprenderlo mientras lo leemos y veremos cuál es la antítesis de lo que es el amor de Dios. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí ya tenemos la primera enseñanza que es importante para la iglesia. Dice que Pablo es llamado. Hermano, hermana, si tú estás en Cristo, tú fuiste llamado. Hay un llamado de Dios. Tú respondiste al mensaje del evangelio porque fuiste llamado por Dios. Es la voz de Dios la que te ha llamado a ser salvo. Y por lo tanto, dice, eres apartado. Eres apartado. Dios te llamó y te apartó del mundo con un propósito, como vamos a ver adelante. Pero aquí ya tenemos una enseñanza importante. El amor de Dios por la humanidad, el amor ágape de Dios se manifiesta de esta manera. Él nos llamó y Él nos apartó. Y dice de esta manera, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí está el mensaje. Ese llamado, ese ser apartados de Dios, viene a través del mensaje del Evangelio que acabamos de leer ahí. ¿Se da cuenta? Habla de Jesucristo, vino en la carne, murió por nuestros pecados en una cruz, fue muerto y resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. Al escuchar ese mensaje del Evangelio, ese llamado del Señor, lo recibimos, lo creímos, somos salvos y somos apartados. Dios nos ha apartado. Y aquí entendemos ahora que hay un propósito en ello. El amor de Dios se manifiesta así. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser enviados. Somos enviados por Él. Fuimos llamados, apartados y enviados a compartir el mensaje del Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje del amor de Dios. Ahora dice aquí, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Esto, mis hermanos, no es exclusivo para la persona que está detrás del púlpito, es para todos los miembros de la iglesia, para todos los que son llamados y apartados, todos somos enviados. Y es lo que el Señor quiere que hagamos, que vayamos a todas partes. Note cómo sigue. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Sabes por qué fuiste llamado? ¿Por qué fuiste apartado y enviado? Por el amor de Dios. Porque eres amado. El amor ágape de Dios está en ti. Fuiste amado desde siempre. Eres amado de Dios. Por eso. Pero la verdad también es que hay personas que no son amadas de Dios. Esto es impactante para muchos cristianos, especialmente en los medios evangélicos. ¿Hay personas que no son amadas de Dios? Sí, así es. Y lo vamos a comprobar en la Escritura ahora que continuemos. Pero mientras tanto sigamos hablando de aquellos que son amados, aquellos que son llamados y apartados y enviados. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, otra vez apartados. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El ser amados de Dios se manifiesta en nosotros, en la paz que tenemos, paz que recibimos y la gracia que nos permite movernos en libertad para hacer la voluntad de Dios. Pablo ora de esta manera. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque estamos enviados y vamos. Si compartimos el mensaje del Evangelio a toda criatura, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ver a vosotros, porque deseo veros
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hermanos, Dios te quiere confirmar ahí donde tú estás. Dios tiene regalos para ti, esos dones espirituales, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, que es compartir el mensaje del Evangelio. No todos somos evangelistas en el sentido de que tenemos la facilidad, o tienen la facilidad, yo no la tengo, los que tienen la facilidad de compartir el mensaje del Evangelio de una manera verbal, de que llegue a las personas, a sus oídos. Pero todos tenemos diferentes capacidades y diferentes regalos que nos permiten compartir el mensaje del Evangelio aún con nuestro testimonio, en obras, en servicio, en el amor precisamente. Ahora que va a haber este paro en las escuelas, que no va a enviar ustedes a sus hijos a la escuela, pero que usted va a ser un capitán tal vez que vaya a ir al distrito escolar y se va a parar enfrente de las oficinas para protestar, ame. Ame a esas personas que no tienen conocimiento de lo que están haciendo. No los injurie, no les diga groserías, sino con respeto y amor, como sería Cristo, con el mismo amor con que nos vio a nosotros. Vea a esas personas que carecen del conocimiento del amor de Dios. Y esto es para todos. Así que Dios nos va a confirmar esos dones que vamos a poder utilizar a donde vayamos a hacer esto. Esto es para ser mutuamente, dice el verso 12, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Cuando venga el Señor por la iglesia, mis hermanos, cuando venga por nosotros, el Señor va a buscar ese fruto. ¿Qué hicimos con aquello que nos dio? ¿Qué hicimos con esos regalos que nos dio el Señor? ¿Los usamos o los escondimos? Nos metimos debajo de la cama y dijimos, no quiero salir porque el mundo está feo allá afuera. Qué bueno que está feo, porque ahí es donde tenemos que ir a brillar. Nuestra hermana decía que la iglesia ya no es la sal del mundo. Y desgraciadamente está pasando. Cada vez que un cristiano se convierte de los cristianos secretos y no quieren salir a la calle y mostrar que son cristianos. Y cuando salen, se disfrazan de la gente del mundo, actúan como las gentes del mundo y hacen lo que la gente del mundo para pasar desapercibidos. No me pregunten que soy cristiano, no voy a hacer que tenga que compartir el mensaje del Evangelio, y qué vergüenza. Note lo que dice Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esas personas, hasta este verso 17, somos las personas que estamos viviendo en el amor ágape de Dios. Las personas que no conocen a Cristo, aunque jamás han escuchado el mensaje de Dios, no están en ello. Están bajo la ira de Dios, como lo voy a comprobar en los siguientes versos que Pablo escribió. Verso 18. Porque la ira de Dios, esta es la antítesis del amor ágape de Dios. Lo contrario a ello, el antónimo, si le quiere llamar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia la verdad. Es el caso de lo que estamos viviendo ahora mismo en California. Qué oportuno, ¿no es cierto? La palabra de Dios siempre oportuna. Note lo que continúa. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando no me quieren decir que un niño, el papá no puede decir si es niño o niña, viendo cómo fue hecho, a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, Dios los creó. Cuando me dicen que no tenemos ese derecho, yo estoy viéndolo, es un niño. Yo estoy viéndola, es una niña. Estamos negando la deidad de Dios, estamos negando el poder de Dios, negando lo que ha creado.
Y eso es contrario a lo que el Señor tiene, y tiene una condena e ira para estas personas que hablan de esa manera. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es que lo que siente mi corazón, es lo que mi mente dice, eso es un engaño terrible, y esas personas que piensan de esa manera van a irse al infierno. Y no estoy hablando de tolerancia o intolerancia, estoy hablando de lo que es la voluntad de Dios, lo que es la verdad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. De esta manera, y nosotros siendo creación no podemos cambiar ello. Continúo con el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, y aquí es donde quiero que subraye esta palabra que se va a repetir 3 veces, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó. ¿Por qué? Porque están bajo la ira y no bajo el amor de Dios. Ah, ¿quieres pensar de esta manera? Ok, hazlo. Porque no te voy a cambiar la manera de pensar por lo que yo te diga. ¿Quieres meterte en estas situaciones? Ok, está bien. Pero estás bajo la ira de Dios. Note cómo continúa lo que el hombre hizo, que está desde que la iglesia es iglesia, desde siempre ha existido esto, pero que sigue siendo contrario a Dios. Dicen, es que siempre ha existido, nada más que ahora lo hemos legalizado. Pues de siempre ha sido mal y sigue siendo mal aunque lo legalices. Por esto dice el verso 26, Dios, otra vez subraye, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Más explicación? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Más claro que eso? ¿Es lo que está en la mente de ellos? ¿Es eso lo correcto? ¿Lo que sus corazones sienten? ¿O es la palabra de Dios? Terrible cosa es caer en manos del Señor, y debiera entender ello. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pero lo rechazaron, Dios otra vez los entregó a una mente reprobada. No tienen la capacidad de pensar más allá, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y todos los días vemos en las pasarelas del mundo, en la televisión, Hollywood y todas partes, la gente aplaudiendo, oh LGBT y no sé qué más. Ah, qué bueno. Salió dicen, ¿cómo dicen? Salió del closet, dicen. Ay, qué bonito se ven, mira, qué hermoso se ven tomados de las manos los dos varones dándose besos en la calle. Vergonzoso, terrible. Y ahora encima de todo, quieren que nuestros hijos ni siquiera nos digan que están en eso. Lo que ese documento dice que los niños están llenando en las escuelas. Básicamente el niño puede decir, yo me siento ahora que soy, aunque nací niño, mis papás dijeron que era niño, pues yo me siento niña o ya no me siento nada. O soy todo. O lo que sea. Pero mis papás no tienen derecho a meterse conmigo.
Note lo importante de esto. Esto que dice la palabra de Dios habla de dos tipos de personas. Lo que acabamos de leer en el capítulo 1 de Romanos. Hay personas que están viviendo en el amor de Dios y hay personas que están viviendo en la ira de Dios. Y las personas que viven bajo la ira de Dios eventualmente van a ir a un lugar que se llama el infierno. Porque todos vamos a pasar por el juicio. Todos vamos a pasar delante del trono de Dios. Pero también hay dos tronos también. Está el trono Bima, el trono de la gracia de Dios, a donde van aquellos que viven en el amor de Dios, en el amor ágape de Dios. Y está el otro trono blanco, al final de Apocalipsis, donde en ese trono todas las personas son juzgadas por sus obras y todos van a ser lanzados al lago de fuego. Así de cruel. ¿Es cruel? No, eso es el amor de Dios. El amor de Dios que quiere, que ama y que nos ha puesto en este lugar, en el universo, creado el universo por amor, para que le correspondamos en amor a Él. Así que no nos engañemos con esto, mis hermanos. Esto que estamos leyendo es parte integral de lo que tenemos que conocer y que lo que estamos viviendo hoy en día. Y que el Señor nos quiere llevar a esta revelación que es importante. Doy vuelta a la página y digo, como vimos en el verso, en el capítulo, perdón, al verso 17 en Juan, 1 Juan 17, al permanecer nosotros en el amor de Dios, el amor se completa o perfecciona en nosotros. Volviendo 1 Juan capítulo 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y luego nos dice, ¿para qué? ¿Para qué ocurre ese? Ese amor, dice, es mucho más que un sentimiento. Como también hemos explicado, se trata de un estado del ser en el que hacer obras de justicia es la consecuencia natural del nuevo hombre o mujer nacidos espiritualmente al ser impuestos con la justicia de Cristo en ellos. Ahora pues, dado que todos seremos juzgados por nuestras obras, aún los que pasamos por el trono de la gracia somos juzgados por nuestras obras. ¿Sabe usted eso? Pero no somos juzgados para condena, sino para premiación. Es un trono diferente. Este es el trono de la gracia. Este es el trono donde las obras que tú hiciste estando en Cristo por ser salvo, por haber sido llamado, apartado, enviado, confirmado, por ello mismo has hecho obras de amor. Has aprendido a amar a tu hermano y has hecho estas obras. Y vas a recibir esas coronas que vas a inmediatamente arrojar a los pies de Cristo delante de Él. La condena es para aquellos que no están bajo la gracia, sino bajo el amor, sino bajo la ira de Dios. Pero ¿sabe qué? La diferencia está en esto. Y está en Romanos capítulo 3, versos 21 al 28, por aquellos que digan, yo no sé cómo llegué ahí. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El llamado de Dios nos ha llevado a actuar en fe, creyendo en Él. Fuimos apartados, fuimos enviados y fuimos confirmados. Esta fe es la que, como dice en el verso 17 de 1 Juan, nos permite tener confianza en el día del juicio. ¿Se da cuenta? Cuando estemos delante del Señor, ese día esperado, tenemos confianza. No vamos a estar delante de Él atemorizados, aterrorizados. ¿Qué va a hacer conmigo Dios? Confiados en lo que Él hizo por nosotros. Y cada obra que sumamos a ello,
como dijo Pablo, va a ser pasada por fuego. Y aquellos que edificamos en oro, en plata y en piedras preciosas, va a ser visible. Y el Señor entregará sus coronas y las regresaremos a Él. Así es como nosotros tenemos que aprender a vivir. Y esta es la situación. Al tenemos esa confianza, ¿por cuál razón? ¿Porque nos hemos portado bien? No, sino por la justicia de Cristo impuesta en nosotros. Esta justicia de Dios en nosotros es el carácter moral que nos permite estar confiados para ese día en el que atendamos al trono de la gracia para ser juzgados, donde seremos vistos por el juez como el Hijo de Dios es visto por Dios Padre. Como escribió Juan, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él nos ve, Dios Padre nos ve como a su Hijo. Así nos ve, porque la justicia de su Hijo ha sido impuesta en nosotros. Veamos el verso 18, con esto vamos a concluir el día de hoy, porque el tiempo se nos ha acabado, así que lo vamos a dejar. Así que voy a nada más hablar del verso 18, porque es importante y por lo tanto no voy a entregar notas en esta ocasión, porque nos quedamos a la mitad de nuestro estudio, que vamos a continuar la siguiente semana. Pero dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor al que se refiere aquí, la palabra es fobia. No se refiere al temor a Dios, el cual es bueno tener, sino se refiere a ese terror de lo que nos pueda pasar cuando no estemos aquí. A ese terror que nos impide movernos y hacer la voluntad de Dios. A ese terror que nos paraliza y no sabemos si al caminar en fe podemos caer y tropezar. ¿Sabe qué? Cuando vivimos en el amor de Dios ya no existe tal temor, porque la gracia sabemos es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. ¿Tiene miedo usted a morir? No lo tenga, porque la gracia de Dios es suficiente. Y el día que usted deje de respirar aquí, va a estar en la presencia de Dios en el trono de la gracia y va a recibir coronas, no condena. ¿Por qué debemos estar temerosos? Debíamos estar expectantes por ese día que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Igualmente les digo esto, estamos caminando en fe, pero hay tanto cristiano que no quiere caminar en fe. Hay tanto cristiano que se atemoriza y dice, yo no. Sientes el llamado para ir a otro país. Sientes el llamado a abrir una iglesia. Sientes el llamado para pararte a atender a una persona que está en la calle en necesidad. Sientes el llamado para corregir a una persona que está viviendo en pecado. Pero no lo haces porque tienes miedo. Terror de lo que van a decir. Vergüenza de que sepan que eres cristiano. Pero el Señor dice que si estás viviendo en el amor de Cristo, el amor ágape, en el amor no hay temor. No hay temor. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado, es decir, su amor no ha sido completado. Te digo, cristiano, levanta tu voz, levántate donde estés, refleja el rostro de Cristo de manera que todos sepan que hay un Dios vivo en este lugar, que hay un Dios que sigue amando a aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, a aquellos que son llamados por Él. Y no tengas miedo, porque muchos de nosotros no sabemos quiénes, cuándo y cómo. Tal vez seamos sacrificados para que precisamente ese amor de Dios sea público a otras personas. No tengamos miedo de ellos. Déjenles digo esto, que Juan también nos escribe en el capítulo 2, verso 1 de esta misma primera carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo que quiere decir esta palabra es lo siguiente. A veces los cristianos no queremos movernos donde estamos porque dije, si hablo, voy a meter la pata, voy a pecar. Si toco, voy a pecar. Si camino afuera, voy a pecar. ¿Sabes qué? No tengas miedo. Hay que caminar en fe. Y si llegáramos a caer, lo cual va a pasar de todas maneras, ¿sabe qué? Tenemos un abogado, a Cristo Jesús, que es nuestra propiciación. Aquí vamos a parar nuestro estudio del día de hoy y vamos a continuar todavía. Todavía nos queda la pregunta más profunda acerca de lo que significa el amor. Hasta el día de hoy, mis hermanos, hemos podido definir algo. El amor de Dios es
limitado. El amor de Dios es exclusivo. El amor de Dios es especial. Es limitado porque no es para toda la humanidad. Es exclusivo porque nada más para los sus amados, para aquellos que Él llamó. Y es especial porque es algo que nos protege de todo lo demás que hay alrededor. Esa es la realidad del amor de Dios para nosotros. Aprendamos a vivir en este amor. La semana que entra continuaremos con la segunda parte de este estudio y más adelante veremos en la siguiente semana tal vez acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de lo que significa el amor de Dios. Oremos mientras tanto. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra en este día. Gracias, Señor, porque en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo es precisamente donde tu amor se debe manifestar entre nosotros. Tu pueblo, tu iglesia, que en Apocalipsis dice que tiene poco poder, pero que se mantiene firme en la palabra, que sigue enseñando la palabra, que se sostiene la fe. Esta es la iglesia que va a ser librada de la ira, porque es la iglesia que vive en el amor. No por otra cosa fue llamada la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor entre los hermanos. Señor, en lo que vamos a aprender la siguiente semana nos vas a hablar más acerca de este amor entre los hermanos. Pero por lo pronto, Señor, te damos gracias porque hemos aprendido el día de hoy a reconocer que ese amor tan grande, ese amor ágape que tienes por nosotros, nos los has entregado desde antes de la fundación del tiempo por el puro placer que a ti te da, Señor, de llamarnos tuyos, de llamarnos, salvarnos, enviarnos y confirmarnos en el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por ello, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Si tienen preguntas acerca de esto del martes, por favor, con mi hermano Víctor, y él tiene información para ustedes. Dios los bendiga a todos. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor en este día. ¿Cuántos fuertes y esforzados hay aquí? Amén. ¿Estamos listos para salir allá afuera y predicar el amor del Señor? Amén. Bueno, entonces dice... Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira en la cosecha. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aves cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá
como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Amén. Señor Padre Santo, te damos gracias nuevamente, mi Dios, porque tú eres, Señor, el que nos da el poder, Señor, y las fuerzas, Señor, para poder seguir adelante, Señor, aún en medio de las situaciones, Señor, de los problemas que podemos ver en todo el mundo, Señor, pero confiamos de que tú estás con nosotros, Señor, y que tú eres el que peleas la batalla y no nosotros, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.